Vamos a comenzar. Va. Esto es unos pocos pasos antes, ya comenzamos. Esos son unos pocos pasos antes de del último que vimos ayer, ¿ok? Nuevamente, aquí lo de la espiral que nosotros estamos viendo es el equivalente de multiplicar nuestra entrada x de t, que es todo esto, por la fórmula que era lo del Euler a la menos omega, ¿sí? Menos omega t. No, ¿cuánto? Menos i omega t, o j omega t, ¿no? Entonces, yo les dije que no confundan que de cierta manera no es amplitud en voltaje lo que estamos viendo, ¿ok? Es de cierta manera algo llamado volts segundo, que el libro no lo mencionan porque, pues, de cierta manera, si nos ponemos a pensar, no necesariamente la entrada o la salida nos interesa que esté explicada precisamente en voltaje. O sea, podría ser yo una relación de que mi entrada es un voltaje y la salida es una cierta intensidad, ¿no? Entonces, pues, esa es la razón por la cual no es tan quisquilloso quizás el libro con mencionarte qué sería. Pero sí creo que el libro sí debería hacer mención que no es la misma amplitud de la serie trigonométrica de Fourier, ¿ok? Es distinto. Ese valor es precisamente este punto rojo. Entonces, en Wolfram Matemática, en el código que yo les pasé, ustedes tienen precisamente la capacidad de ver cómo ¿cómo se llama? Cómo ese valor se va moviendo dependiendo de la frecuencia angular que estamos probando. ¿Ok? Esto de acá es un paso atrás antes de entender lo que sucede con la transformada de Laplace. De hecho, hay un video muy bonito de Triple One Brown que explica la transformada de Laplace y tiene muchísimo que ver con esta vista paramétrica. ¿Ok? Vamos a continuar. Resulta que nosotros obtuvimos, salud, la transformada de Fourier de Euler a la menos bt udt cuando la b precisamente valía 2. Y resulta que simplemente la transformada es 1 sobre j omega más b. ¿Ok? Fácil. O sea, todo lo que hicimos, que fue la demostración matemática, lo podemos resumir a este par de transformadas, que está prácticamente en nuestro formulario, ¿ok? Que está en el libro de señales. Va. De ahí, resulta deseable obtener la magnitud y la magnitud y la fase de nuestra transformada. ¿Ok? Entonces, ok. Esto sí les debería sonar algo similar. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando ustedes obtenían de sus componentes AK y BK? ¿No? Donde, si no me equivoco, AK correspondía al... O sea, de lo del cateto opuesto y el cateto adyacente. Seno era el cateto opuesto y el coseno era el cateto adyacente. Sí. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos pensar. Si ustedes entienden por qué eso funciona, entonces están de acuerdo que si tuviéramos la parte real de este número complejo y la parte imaginaria de este número complejo separados, entonces podemos nosotros obtener la magnitud, que aquí eso es igual lo del valor absoluto. ¿Ok? La fórmula de obtener la magnitud es precisamente la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Qué es esa fórmula? Pitágoras, exactamente. Fácil. Y para la fase, dependiendo si la parte real es positiva o negativa, es tangente inversa de la imaginaria sobre la real. ¿Ok? Que es lo del cateto opuesto, cateto adyacente, todo eso, ¿no? ¿Estamos bien hasta acá? Ok. Entonces, si yo tengo mi expresión de x o de omega, que es igual a 1 sobre 2 más j omega, una pregunta, ¿esto está separado en parte real y parte imaginaria? La transformada de Fourier, x de omega.
No, ¿verdad? Entonces hay que separarla, ¿ok? ¿Eso cómo se hace? Álgebra, ¿ok? Que la álgebra es muy bonita, la verdad es como que a mí me gusta. Va. Entonces, eso es pura álgebra. Para poder de separarlo, saben lo que es el conjugado. De casualidad. ¿Están de acuerdo que si yo tengo ese término del denominador, yo lo podría multiplicar por 2 menos j omega sobre 2 menos j omega? ¿Esto qué es? 1, ¿no? Entonces, hay un truco, que siempre que el denominador sea como que dos números así separados y uno es una parte, o sea, un número y el otro es como que con i, con j, lo que sea, previamente este truco siempre funciona, ¿ok? Se hace el conjugado, sabemos que pues esto es diferencia de cuadrados, álgebra, nuevamente, y como yo ya sé eso, previamente yo ya sé que esto de cierta manera va a utilizar esta propiedad, ¿no? Eso es a más b, eso sería mi a, eso sería mi b, eso sería mi a, mi b, y aquí está positivo, acá está negativo, entonces se va a convertir en todo esto, álgebra, ¿ok? Queda así, ya multiplicado, esto multiplicado por esto multiplicado por esto, el numerador por el numerador, el denominador por el denominador, fácil, ¿no? Y de cierta manera eso se transforma en esto, 2 al cuadrado menos j omega al cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Álgebra. De ahí, si desarrollamos esto, una pregunta, esto 2 al cuadrado, ¿cuánto sería? 4, ¿no? Y si yo tengo j omega al cuadrado, ¿cuánto me daría? La omega naturalmente sería omega cuadrado, ¿no? Y la j sería j al cuadrado. J al cuadrado es menos 1 por los números imaginarios, ¿no? Entonces, ese signo negativo que vendría acá se multiplica por ese signo negativo y aquí quedaría positivo, ¿no? Y esto queda 2 menos j omega sobre 4 más omega al cuadrado, ¿ok? Este truco sirve siempre cuando ven esa como que esta forma, ¿ok? Lo del conjugado, porque precisamente cuando esta parte se hace, se hace el cuadrado, aquí esta j pues desaparece, ¿no? Y eso es lo deseable, porque precisamente queremos separar todo en parte real y en parte imaginaria. Entonces tenemos esta expresión. Quiere decir que tengo 2 menos j omega y eso lo podría separar. ¿Por qué? Porque el denominador va a ser el mismo. Álgebra. ¿Ok? Entonces, eso sería 2 más 4 más 2 sobre 4 más omega cuadrada y más menos j omega sobre 4 más omega cuadrada. ¿Ok? Álgebra. Entonces, como ya tenemos esa parte, tenemos estas dos. Ahora, ¿está separado en parte real y parte imaginaria? Sí. ¿No? Como está separado en parte real, la parte real es 2 más 2 sobre 4 más omega cuadrada y la parte imaginaria, aquí no se vayan a confundir. Cuando yo pongo la parte imaginaria ya no incluyo la j o la i, ¿ok? Entonces directamente escribo menos omega sobre 4 más omega cuadrada, ¿ok? Aquí ya no está la i o la j, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? No hay pierde. Tenemos la parte real y la parte imaginaria. ¿Ya puedo utilizar mi fórmula para obtener la magnitud? Sí, ¿no? Esta forma que nosotros hemos visto, de cierta manera, es la forma rectangular, ¿ok? Porque si yo tengo aquí esta parte real y esta parte imaginaria, este es el sistema de coordenadas, ¿ok? De cierta manera, que es un número complejo, es el equivalente a yo verlo desde el plano complejo y sería 2 sobre 4 más omega cuadrado, un cierto valor acá, menos j omega sobre 4 más omega cuadrado, ¿ok? Es una coordenada. Eso lo podría ver precisamente como una cierta hipotenusa y un ángulo. Eso es pasarlo a la forma polar, ¿ok? Eso es lo que queremos. Si nosotros tenemos la forma rectangular,
luego nosotros queremos pasar a la forma polar. Eso es lo que ustedes van a hacer en el examen. ¿Sale? Entonces, tenemos la parte real y la parte imaginaria. ¿Tienen dónde anotar? Intenten hacer. Esa fórmula es es como por así decirlo, bueno, ahora te lo explico, lo en el plano complejo. Sí. Vamos a seguir, lo desarrollo con ustedes. Entonces, la parte real de esto era 2 sobre 4 más omega cuadrada, ¿no? Y la parte imaginaria, vamos a ponerla acá. ¿Cuánto era? Menos omega sobre 4 más omega cuadrado, ¿ok? Entonces era la raíz. Bueno, creo que va a ser un poco más chico. raíz de los cuadrados. O sea, ¿No? nada más sumar. Ajá, la raíz de los cuadrados. Es la raíz de 2 sobre 4 más omega cuadrada. Todo al cuadrado más menos omega sobre 4 más omega al cuadrado, ¿no? Todo esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, yo lo que tengo aquí, si yo desarrollo este cuadrado, eso sería 4 sobre... ¿No? Sí, No, esa es la expresión de la fórmula. No. Es como... Eso sería como si ustedes estuvieran diciendo que, yo tengo x de t de Euler a la menos, no sé, a la de esto, y estuvieran diciendo que esta x es la que está multiplicando. No es eso. O sea, aquí tenemos la expresión que decía. Pues no hay ninguna x. ¿O me estoy confundiendo? No, lo que estábamos diciendo era que estaba, o sea, lo que pienso de que 2 sobre 4 más omega estaba multiplicado por W. Igual el otro. Por W. No. Eso es No. Ok. Entender eso es que estamos diciendo que, la fórmula es la parte real de omega, eso es al cuadrado. ¿Ok? Bien. Ok, eso es al cuadrado, ¿no? Entonces voy a terminar esta parte de desarrollo con ustedes y ahorita continuamos con la clase bien. ¿Ok? Entonces esto es 4 más omega, todo esto al cuadrado. O sea, el numerador lo hice al cuadrado y ahora el denominador al cuadrado, ¿no? Sabemos obviamente que esto va a ser la raíz. Aquí el numerador es al cuadrado. Menos omega al cuadrado, ¿cuánto sería? Ya sí. Voy a terminar esto. ¿Cuánto sería? Omega cuadrada. ¿Ok? ¿Cuál sería el denominador? 4 más todo esto al cuadrado, ¿no? Mismo denominador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se suma esto, entonces sería 4 más omega cuadrada sobre 4 más omega cuadrada al cuadrado. ¿Ok? Esto se parece mucho a esto acá, ¿no? Es probablemente lo mismo. Entonces, pues, ¿qué pasaría? Yo esto con este. ¿Ok? Entonces, el resultado sería 1 sobre todo esto raíz, ¿no? 4 más omega cuadrada. ¿Cuál es la raíz de 1? 1, ¿no? 1. Entonces, y lo más simplificado que podría quedar es 1 sobre
raíz de 4 más omega cuadrada. ¿Ok? Gracias. Pásenme, pásenme. Pura álgebra. ¿Sale? Así es como queda. ¿Va? Esta es la magnitud. Y aquí no es necesario de cierta manera, porque esto siempre va a dar un número positivo, pero teóricamente lo que estamos haciendo aquí ese es el valor absoluto. ¿Ok? Pero no va a haber problema. Voy a pausar el video en lo que enciendo todo. Va. Entonces, de cierta manera la expresión era esto. Eso es lo que deben tener. Aquí yo, para que vean cuánto de empeño le puse, traté de usar colores distintos para que puedan diferenciar todo un poquito más fácil, ¿ok? Entonces, pues sí, aquí se me fue no pintar esto de verde, pero imaginen que es verde. Va. Entonces, partiendo de ahí, tenemos esta expresión. Ajá. Al desarrollarla, hola. Ok. Va. ¿Cómo se hace al cuadrado esto? Entonces eso es 4 al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado, eso es omega al cuadrado, menos omega al cuadrado, y queda positivo. Y el denominador simplemente lo dejo expresado como 4 más omega cuadrada, toda esa expresión, que es un binomio, al cuadrado, ¿no? Al final, como es el mismo denominador, yo lo podría expresar como 4 más omega cuadrada sobre 4 más omega cuadrada, todo eso al cuadrado. Nuevamente, toda esa expresión es idéntica a esta, entonces aquí se va este cuadrado, se va esto, pura álgebra, y al final me queda y al final me queda esto. Ok, entonces, Daniel, precisamente, ¿tú recuerdas qué es este símbolo? Matemática para resolver. Ajá, la misión secundaria. Entonces, ya que obtuvimos la magnitud, quiero que esta ustedes la observen en Wolfram Matemática. Ahorita les paso el código, ¿ok? Ya, padre. Ok, entonces, yo lo que quiero que observen precisamente es esta. De hecho, abajito les voy a pasar de una vez esta acá, y de una vez esta acá. Ok, va. Les pasé tres códigos, ok. Copien el primero, que es el de la transformada, luego el segundo y luego el tercero. Todavía el tercero es como que un pequeño spoiler de lo que vamos a ver, pero es prácticamente la fase. Ahorita lo van a ver. Nos compartió 3, además de que ya nos había compartido. 2 más. Entonces ese es el post original y 2 comentarios. ¿Sale? Entonces, yo lo que quiero que ustedes vean es de cierta manera, están viendo ustedes esta expresión graficada. Aparece como menos 2 más j omega k. ¿Ok? Pero es equivalente porque si ustedes factorizaran el menos, simplemente acá está menos. Pero pues soy flojo y no lo terminé de simplificar. ¿Ok? Eres brillante. Ahí vamos. Ok, entonces estamos de acuerdo que esto es la magnitud, ¿no? De la transformada. Otra vez. Vamos a hablar de algo llamado la forma rectangular. La forma polar, esto es el equivalente de haber sacado el valor de la hipotenusa. ¿Ok? Cuando ustedes hicieron lo de AK y BK, de cierta manera, la A mayúscula K, ¿se acuerdan la amplitud de los cosenos? ¿Se acuerdan que podían expresarse los senos y cosenos como una suma de coseno? O sea, más bien como un coseno. Sí, un coseno puede expresarse como una suma de senos y cosenos, ¿no? Eso lo recuerdan porque ustedes lo explicaron. Entonces, ese coseno era equivalente precisamente
como por así decirlo, los valores de las amplitudes del coseno y el seno, pero usando Pitágoras. Entonces, prácticamente era la hipotenusa, ¿no? Esto de acá es la hipotenusa de precisamente la parte real e imaginaria de esa transformada de Fourier. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿nos hace falta algo más para que esté completo? Sí, precisamente la fase, ¿ok? Lo del ángulo. Eso es lo que vamos a obtener ahorita. Pero ahorita yo lo que quiero es que visualicen precisamente en Wolfram Matemática esto. Esto de aquí, si no me equivoco, sí es la magnitud, que esto es la hipotenusa, ¿ok? De nuestro número complejo, que nuestro número complejo prácticamente es un sistema de coordenadas, ¿sale? Quiero que hagan esa relación siempre. Como prácticamente es increíble que como todo se relaciona con senoidales, con Pitágoras y esta forma polar y rectangular y estar saltando de así a así, ¿ok? Entonces, yo lo que les incluí es esta gráfica, ¿ok? Esto es en el dominio de la frecuencia también, ¿ok? Y quiero que ustedes, de cierta manera, se sientan cómodos. Perdón. Van a ver que va a haber un slider que no se los incluí. Les incluí algo que está combinado. Pero si ustedes tienen esta función, ¿ok? Y ustedes pusieron un slider precisamente de omega, cuando omega valga, por ejemplo, menos 3, que ahí lo van a ver, va a ser menos 3 al cuadrado, aquí va a dar un resultado, más 4 raíz de eso, y entonces 1 sobre ese resultado, y precisamente el resultado es este, ¿ok? Entonces aquí están viendo todos los valores de esta magnitud, dependiendo del valor de omega, ¿ok? Prácticamente lo que es una función. Entonces, yo lo que hice fue un código de Wolfram Matemática que precisamente les ayuda de 3 maneras. Viendo la función, ¿ok? Y viendo que dependiendo del valor de omega, nos da un cierto valor, que es este, y cómo se está recorriendo. El puntito es el valor de la evaluación dependiendo de omega. ¿Ok? Es que aquí me fallaron mis animaciones igual. Se lo hice corriendo. Es esto. Lo que graficamos es esto. ¿Ok? La magnitud, o sea, la hipotenusa, ¿no? Entonces, yo lo que quería es que ustedes vieran prácticamente el punto. ¿Por qué? Porque ustedes con un slider pueden proponer cualquier valor de omega. Por ejemplo, si yo les pregunto, pongan el slider en 1, o sea, cuando omega vale 1, ¿cuál es el valor precisamente de esa hipotenusa? ¿No? ¿Cuál sería? Dígamelo. Tienen la herramienta en sus computadoras. ¿Ah? No. No, para nada. Cuando omega vale 1, específicamente, ¿cuál es este valor? Pongan el slider en cuando omega 1, que es acá. ¿Ah? 0.44, ¿ok? Les voy a dar un pequeño spoiler, ¿ok? Entender esto, entender la forma polar, la forma polar está conformada de la magnitud y de la fase, ¿ok? Escuchen con atención esto, que es muy interesante. Aquí de cierta manera la explicación me estoy adelantando. Si ustedes crean un sistema de filtros, ¿ok? En el dominio del tiempo ustedes van a obtener unas ecuaciones diferenciales de cómo estas se comportan, ¿de acuerdo? Si ustedes hacen eso, pueden sacar, si lo que hacen es proponer la entrada de su sistema como la delta de Dirac o el impulso unitario, lo que están haciendo es la respuesta al impulso. Esa es la clase que yo les pedí que vean, la del martes pasado, ¿ok? Si ustedes obtienen esa respuesta al impulso y le sacan la delta si ustedes obtienen la respuesta al impulso, la función que ustedes obtienen es una función famosa llamada h de t, que es la respuesta al impulso de su sistema. Si a esa h de t
le sacan transformada de Fourier, obtienen H mayúscula de omega. Si a esa H mayúscula de omega que está en forma rectangular, ustedes obtienen su forma polar y obtienen prácticamente esto, entonces quiere decir que esto es la respuesta en frecuencia. Quiere decir que si ustedes tuvieran por alguna razón que precisamente su respuesta al impulso es esa transformada y ustedes hacen ese truco y obtienen precisamente la magnitud, quiere decir, porque recuerden que todas las señales, de cierta manera, hasta nuestras voces, las periódicas y de cierta manera algo que me encantaría que hiciéramos, pero pues no nos da tiempo, es lo de la transformada corta de Fourier. Lo que hace es de que si yo hablo, estamos de acuerdo que mi voz está conformada por varias frecuencias, ¿no? Bueno, pues la frecuencia que sea frecuencia angular 1, esa senoidal de mi voz, se va a multiplicar por este número. ¿Ok? Una pregunta, ¿cuánto vale esta función de que es la magnitud cuando omega vale 1? ¿Me lo dicen? ¿Ah? Cuando omega vale 1. ¿Cómo? Es que debería estar acá. Debe ser lo mismo. Ok. ¿Cuánto? Punto 44. Ok, entonces mi voz, si por ejemplo la amplitud de esa senoidal de mi voz, que es de frecuencia angular 1, se va a multiplicar por punto 44. Ok. Si yo agarro y hablo la frecuencia angular de mi voz, que sea de frecuencia angular de 1, se va a multiplicar por ese punto 44. Sí. Ok. Entonces, la frecuencia angular de mi voz, que sea 2, ¿cuánto da esta función cuando la omega es 2? Bueno, esa senoidal, la amplitud se va a multiplicar por punto 35. ¿Ok? Entonces, prácticamente, si yo tuviera una respuesta en frecuencia que cae acá, las frecuencias más bajas se amplían, digamos, o se dejan pasar, y las más altas se atenúan. Esos son los filtros. ¿Ok? Pero entonces, ¿eso es un filtro? ¿Por qué estamos...? Prácticamente sí. O sea, teóricamente hay mucho, si nosotros observamos la transformada Fourier de cualquier sistema y si al parecer si es digamos, es que hay casos en los que precisamente la energía es infinita, porque acuérdense que eso es como más o menos energía, no es como tal no es como tal voltaje, ¿no? Es lo que les dije que es como que Weber o algo por el estilo. Entonces es algo extraño, ¿ok? Pero sí, esa es la razón de por qué funcionan los filtros, ¿ok? Y de hecho, eso lo vamos a explicar, si no el sábado, lo dejaremos para lo del ordinario, ¿ok? Que serían las siguientes clases después del examen, ¿va? Pero ese es pues sí quiero que le pongan atención a esto. Esa es la razón por qué funcionan los filtros, ¿ok? Y lo vamos a probar con multisim, ¿sale? Y no solamente se amplifica o se atenúa, también las senoidales de mi voz ¿cómo se llama? Se desfasan, que es la parte de la parte de fase. O sea, esto es la amplitud, lo de la hipotenusa, falta lo del ángulo. ¿Ok? ¿El punto? El punto es para que ustedes den la herramienta de que aquí tú propones, por ejemplo, si yo te pido, quiero que me digas cuál es el valor de esta función cuando omega vale 1. Aquí no está muy claramente, ¿no? O sea, no me puedes decir que es 4.8, o sea, es evidente. No, es difícil. Entonces yo lo que hice fue darles la herramienta de que ustedes aquí pongan omega siendo 1, precisamente es en este punto, y ese punto está aquí el valor. O sea, X omega, ¿qué era? ¿Esto acá?
Ok, desde el principio. X de omega es la transformada de Fourier. Ok. Esta expresión de acá es la magnitud de esa transformada. Ajá, es lo de la hipotenusa. Porque ya separamos la parte real y la parte imaginaria. O sea, esta es. O sea, pero ¿cómo que eso es la transformada? ¿Cómo puede eso ser la transformada? Sí que. Ah, bueno, porque es que tiene parte real y imaginaria. Sí. Ah, ok. Sí. La separamos con álgebra, que es lo que está detrás de esto, ¿no? Sí. La parte real imaginaria, y luego seguimos la fórmula para obtener la magnitud, lo de la hipotenusa. Es el equivalente del cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, digamos, evaluamos frecuencia angular X. Y para cada frecuencia angular nos va a decir cuál es su magnitud Sí. en nuestra señal. Eh, En nuestra señal X. no. Sería como. En la forma. Sí. Entonces lo que vemos ahí es numérico es la magnitud. Sí, el valor de la magnitud. Ok. A ver. Otra vez. ¿Va? Esta es la transformada de Fourier, ¿no? Aquí solamente vamos a decir que de cierta manera hay que hablar de los números complejos. Un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria, pero aquí estaba revuelto, ¿ok? Nosotros los separamos. Estando separado, de cierta manera, eso sigue siendo la transformada de Fourier, la normal, ¿no? Pero en forma rectangular, ¿ok? Donde son la parte real y la parte imaginaria. ¿Por qué es conveniente separarlo? Porque nos interesa obtener la magnitud y la fase. Recuerden el sistema de coordenadas. Yo un sistema de coordenadas lo puedo explicar como coordenada en X y coordenada en Y, o a través de Pitágoras, precisamente la hipotenusa resultante de esas dos coordenadas y el ángulo. Yo no les he explicado aún el ángulo. Solamente lo que ustedes obtuvieron fue la magnitud, la hipotenusa. ¿Ok? ¿Qué es esta gráfica? Yo les pude haber, si ustedes tienen esta función y la grafican, les da la gráfica amarilla y ya. ¿Ok? No hay más. Yo lo que les di es una herramienta, un slider, para precisamente evaluar y saber cuál es el valor exacto dependiendo de omega. Que es precisamente, es lo clásico. O sea, yo teniendo esta función, si omega vale -3, me da este valor exactamente. Pero visualmente es difícil saber cuál valor es, ¿no? O sea, nadie me puede decir, sí, es evidente que es 0.32522, ¿no? O sea, no se puede, es muy difícil. Por eso yo les di esta herramienta de este slider, donde de cierta manera están ustedes evaluando esa función dependiendo del valor de omega, ¿ok? Y ese resultado es el que ven acá. Entonces, cuando omega vale 0, ahí sí va a ser 0.5. Cuando omega vale 3, ¿cuál es este valor? La respuesta les va a salir acá. Entonces, solamente les di esa herramienta precisamente para poder visualizar cuál es el resultado de esa función. ¿Sí? ¿Y si pone esa? ¿La primera? Luz un poco distinta. De hecho, lo pueden hacer. Podrían ponerla al ladito. Sí, vamos a hacer eso. Para que vean que sí cambia en realidad. Por ejemplo, esta es la primera. Y esta es la de la magnitud, ¿no? Para empezar, en la parte... Ok, va. Para que vean que no les miento. Acá está. No, o sea, es lo mismo si consideramos también la fase, ¿ok?
es que estamos saltando de la parte rectangular a la parte polar. La parte polar todavía está incompleta. ¿Ok? Porque solo sacamos lo del valor de la hipotenusa. Entonces, la parte verdecita esa es la magnitud. Y esta amarilla precisamente es la transformada todavía en la forma rectangular, que tiene parte real, que es esto de acá, y parte imaginaria. ¿Ok? Que eso también se ve en el prisma. ¿Ok? En el prisma se ve como precisamente esta espiral. ¿Sí? Entonces, usted nos está comentando que cuando se separan, cuando la transformada Fourier se separa en su parte real y parte imaginaria, Ajá. el objetivo es encontrar la magnitud y la fase. Sí. Entonces, digamos, si yo tengo una frecuencia angular de 1, sabemos que la magnitud es 0.44, porque lo acabamos de ver. De este caso que estábamos checando. Cuando evalúas en esta función la frecuencia angular 1, Da 0.44 de magnitud. Ahora, digamos, si yo también calculara la fase para esa misma frecuencia angular, digamos, haríamos como un vector con, digamos, la magnitud sería como que el largo, el ángulo sería, pues, qué tan arriba o abajo en el plano, y lo que valga ese punto en Y sería como que la amplitud de la sinoidal de esa frecuencia angular. Casi. Lo último que dijiste, ahí sí ya te me desviaste. Dijiste lo del vector, ¿no? O sea, tú tienes de cierta manera que un vector se puede expresado como coordenadas en X y en Y. Esto sería la parte real y eso sería la parte imaginaria. Si tú consideras que ese es tu cateto adyacente y ese es tu cateto opuesto, podrías decir que esto es la hipotenusa. La hipotenusa es precisamente la fórmula, a través de la fórmula de Pitágoras, que es lo que hicimos para obtener la magnitud de la transformada de Fourier. Falta la fase. Esa fase, ese ángulo también es una función. También está ahí. Y de hecho es el tercer código que les pasé. Okay. Entonces, o sea, yo una vez que tengo magnitud y fase, o sea, digamos. Porque es útil. Ajá, o cómo la transformada de Fourier me va a decir, o en qué punto me va a decir, pues en frecuencia angular 1, Ajá. la amplitud del seno es tal. Ok. ¿Lo estás tratando de ligar con los filtros? ¿O no? Pues sí, como que un poco, o sea, porque entiendo que, digamos, la transformada de una señal, no, pues en cada frecuencia tienes tanta amplitud, ¿no? Entonces, pues. Que recuerda que aquí, de cierta manera, yo les dije que esto, si tú intentaras darme la unidad de medida del eje Y, considerando que la entrada en el dominio del tiempo fue volts, esa transformada no es volts, es lo de volts segundos, que es Weber, que es una unidad extraña, que de hecho justamente investigando sobre ello encontré una página médica donde lo habla, que resulta que gracias a los Webers existe la resonancia magnética. Sí, entonces como, qué interesante. Entonces, ¿por qué es útil? ¿Dónde se usa? ¿Por qué me interesa sacar para la parte de la magnitud como tal? O sea, pasar de la parte de la forma rectangular a la polar, que la polar es prácticamente, la rectangular es el sistema de coordenadas de un vector y la forma polar es precisamente esa magnitud de la hipotenusa y el ángulo. ¿Por qué me interesa? Ahí vamos. ¿Sale? Sí. Claro. Okay. Vamos a parar el video y le seguimos.